Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Bien, los que seguís mi canal desde hace ya algún tiempo sabréis que yo estoy detrás de desenterrar la verdad que hay sobre el mundo antiguo. Creo que existieron tecnologías avanzadas en las civilizaciones del mundo antiguo y que igual que estamos sufriendo ahora una evolución, también se sufrió en el pasado una involución. Es verdad que todas estas historias que hablan de tecnología y el mundo antiguo están siendo censuradas por los oficialistas y los ortodoxos, dejando poco lugar al raciocinio cuando uno se pone a observar todas estas cosas de forma lógica, ¿no? Parece ser que hay un interés de la élite porque nosotros sigamos siendo ignorantes, pero hoy vamos a analizar un antiguo misterio que ha resurgido sobre unos vestigios encontrados en un hipogeo de una cultura al parecer de origen oriental, ubicada en una zona de acceso restringido en el Gran Cañón del Colorado. Ni nada más ni nada menos. Exploraciones en el Gran Cañón, misterios de la inmensa rica caverna siendo sacados a la luz. Jordania está entusiasmada. Notables hallazgos indican que pueblos antiguos emigraron desde Oriente. Así es como lucía la portada de Gazette de Phoenix, la Gaceta de Phoenix, ¿no? Un importante periódico de Arizona de la época, el 5 de abril de 1909. Según este periódico, uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes de la historia fue realizado por G.E. Kincaid, un explorador que trabajaba para el Instituto Smithsonian. Una ciudadela excavada en la roca en alguna parte del Cañón del Colorado. Esto es lo que se había descubierto por este investigador, ¿no? Se aseguraba en esta noticia que los arqueólogos del Smithsonian hicieron descubrimientos que demostraban casi de manera concluyente que la raza que habitaba esta misteriosa cueva, excavada en roca sólida por manos humanas, era de origen oriental y posiblemente egipcio. Esto es lo que ponía en la nota de prensa tal cual. Y que si sus teorías son confirmadas por la traducción de las tablillas que se han encontrado con unos jeroglíficos, el misterio de los pueblos prehistóricos de América del Norte, sus antiguas artes, quiénes fueron y de dónde vinieron, sería resuelto. Esto significaría que Egipto y el Nilo, Arizona y el Colorado estarían vinculados por una cadena histórica que se remonta a unas edades que harían tambalearse a la fantasía más salvaje de la ciencia ficción. En este artículo también se nombra al profesor S.A. Jordan, que también trabajaba para el Smithsonian, el cual dirigía las exploraciones hasta encontrar la última pieza del rompecabezas. La descripción de la cueva misteriosa se dice que era una ciudadela que se encontraba casi a 1 milla bajo tierra, a unos 1480 pies debajo de la superficie, y que se encontraba tras profundizar por un largo pasaje principal. Tras pasar todo este pasaje, lo primero que se encontraba era una cámara gigantesca, una cámara desde la cual se irradiaban decenas de pasajes como los radios de una rueda, ¿no? Esta sala sería como la principal, de los cuales se salían una serie de pasillos. Varios cientos de habitaciones también fueron descubiertas conectadas por pasillos que salen del pasaje principal. Los hallazgos de esta cueva incluían artículos que nunca han sido conocidos como nativos del país americano. Las armas de guerra, instrumentos de cobre afilados y duros como el acero, indicaban el alto estado de la civilización alcanzado por estas extrañas personas. Todo esto es lo que ponía en el recorte de prensa. Sobre el señor Kincaid y su hallazgo también nos comentaba algo esta noticia. Según narra, el señor Kincaid encontró la entrada a la caverna, que estaba oculta a la vista por una especie de elevación, precedida de una serie de peldaños. Esta sería la entrada a la cueva original. En algunos blogs y algunas noticias que he visto, la entrada que se suele ver no es la original. Os voy a dar el dato. Esta cueva que estáis viendo aquí, que es la que ponen en la foto de todas las noticias de todos los blogs prácticamente, es la cueva Stanton. Por lo que esta no es la entrada original, no vayamos a confundirnos. No hay imágenes de dominio público que muestren la entrada original, que se sepa.
Tras recorrer varios metros por el pasillo principal, Kincaid además se encontró como una especie de cripta con momias. La tumba o cripta en la que se encontraron estas momias es una de las cámaras más grandes que se encontró en esta ciudadela. Las paredes se inclinaban hacia atrás en un ángulo de alrededor de unos 35 grados. En ellas hay diferentes niveles de momias, como estamos viendo en esta imagen CGI creada por ordenador, cada una ocupando un estante separado bastante labrado, ¿no? Esto es una representación que se ha hecho, tampoco hay imágenes reales sobre todo esto. Cada uno posee un pequeño banco en el que se encuentran copas de cobre y piezas de espadas rotas. Algunas de las momias estaban cubiertas de una especie de arcilla y todas estaban envueltas en un tejido de corteza, según dice la noticia. Vale la pena señalar que todas las momias examinadas hasta la fecha, cuando se publicó la noticia, habían demostrado ser hombres. No hay niños o mujeres enterrados aquí, por lo que ellos pensaban que eran como una especie de guardas, lo que había allí, como una especie de cuartel. Sobre los pasillos y las salas. Las puertas se dice que eran de forma ovaladas y estaban ventiladas por ventanas circulares, a través de las paredes dando hacia los pasillos. Este era el sistema de ventilación. Los pasillos están cincelados o cortados tan rectamente que pareciera que hubiese sido hecho por un ingeniero. Parecía que el trabajo estuvo hecho por un ingeniero. Así lo detalla la noticia. Los techos de muchas de las habitaciones convergían hacia un centro. También poseía un santuario esta ciudadela. Se encontraron dentro de este herramientas de todo tipo hechas de cobre. Sin duda, y según comenta la noticia, estas personas conocían el arte perdido de el endurecimiento de este metal, es decir, del cobre, que ha sido buscado por diferentes productos químicos durante siglos sin resultado. Es decir, se está intentando replicar la dureza del cobre de las civilizaciones antiguas sin éxito. En un banco que corría alrededor del taller había algo de carbón y otro material probablemente usado en este proceso. También hay chatarra y otros metales que se encontraron allí, lo que demuestra que estos antiguos fundieron minerales. Pero hasta ahora no se ha descubierto ni dónde ni cómo se hizo, ni el origen de este mineral. Es más, entre otros hallazgos también se encontraron jarrones o urnas y tazas de cobre y oro de diseño muy artístico. También se encontró un extraño metal gris que la verdad es que desconcierta a los científicos, ya que la identidad todavía no se ha establecido. Se parece al platino. Esto es lo que decía la noticia. En su día no se había descubierto. Quién sabe si a día de hoy, y todo esto es cierto, ya no saben qué tipo de metal es. Por todo el suelo de todas las partes se esparce lo que la gente llama ojos de gato, según pone la nota, que era una piedra amarilla sin valor con tallados de cabezas. Sobre los jeroglíficos. ¿Qué pasa con los jeroglíficos? En todas las urnas o en las paredes de las puertas y en las tablas de piedra que se encontraron están los misteriosos jeroglíficos. Según el periódico, fue la clave que el Instituto Smithsonian aún estaba esperando para descubrir, ¿no? Para descifrar. Entre los escritos pictóricos, ahora viene un dato también bastante curioso, solo 2 animales se encuentran y uno de ellos es prehistórico. Según dice la noticia, uno de ellos es prehistórico, cosa que también, si todo esto fuese cierto, al igual que se han encontrado huevos de avestruz con tallados de gente que está arriba de ellos en unos dinosaurios, o sea, son huevos de avestruz con gente montando dinosaurios, pues aquí hay tallados de animales prehistóricos. Dato también importante a tener en cuenta, y esto es básicamente a grosso modo lo descrito en este periódico, ¿no? Ahora me gustaría comentar algo también sobre el Gran Cañón del Colorado, y es que se conocen multitud de cavernas y redes de túneles a lo largo del Gran Cañón. Pero lo cierto es que hay zonas del cañón que están cerradas al público por derechos de propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Patrimonio de la humanidad desde 1979, de acceso totalmente restringido. Ahí no puede pasar nadie. Es algo parecido a la Antártida. Ahí no puede pasar nadie. También es de mencionar que el Gran Cañón abarca una superficie de 447 kilómetros y es atravesado por el río Colorado, que mide 2.333 kilómetros. Imaginémonos ahora
¿Cuántos misterios puede encerrar el Cañón del Colorado si tenemos en cuenta cuántas civilizaciones se pudieron haber acercado a las orillas del Colorado, igual que hicieron los egipcios a las orillas del Nilo? Ya sabemos que la vida antes se desarrollaba cerca de los ríos y podemos imaginarnos, teniendo esto en cuenta, un río como sería el Colorado, de más de 2 kilómetros de largo. ¿Cuántas civilizaciones podría haber albergado y haber amamantado con su agua y bueno, haber enriquecido sus tierras y haber hecho crecer sus plantas y todo esto? La pregunta, llegados a este punto, sería: ¿fue auténtica la noticia? Pues bueno, resulta que en 1995 David Hutchins Childress del World Explorer Club of Kempton, que está en Illinois, se propuso descubrir si aquel titular era falso. Para ello se puso en contacto con el Instituto Smithsonian, el cual le respondió que nunca habían llevado a cabo ninguna expedición ni sabían nada de Kincaid ni de Jordan, los dos personajes que abarca esta historia. Es decir, el Smithsonian negaba cualquier conocimiento de aquellos hechos y de las personas citadas en ellos. La curiosidad de Childress, bueno, pues no cesó ahí y continuó investigando ayudado por Carl Hutt. Ambos descubrieron que en 1910, justo un año después de este descubrimiento y de esta noticia de prensa, el Smithsonian Scientific Series, que esto era la revista de divulgación científica de la institución, mencionaba expresamente al profesor S.A. Jordan en la página 239. Dato curioso, teniendo en cuenta que el Instituto Smithsonian negaba cualquier tipo de relación. También encontraron un mapa con diversos enclaves del Cañón del Colorado de la zona septentrional, que aparecían señalados con nombres egipcios. Y es el mapa este que estamos viendo aquí ahora mismo. Como vemos, tenemos el templo de Shiva, el templo de Osiris y el templo de Isis. También se ve un poco más a la izquierda el templo de Diana. Bueno, esto es algo bastante curioso. También vemos abajo Prima Point, Hopi Point, Yavapai Point. Pero bueno, lo que más nos llama la atención son los nombres de Shiva, Osiris e Isis en el Cañón del Colorado, ¿no es cierto? Pues bien, al preguntar a un arqueólogo, cuando Childress preguntó a un arqueólogo del estado acerca de la nomenclatura que se le había puesto, este le respondió simplemente que los primeros investigadores habían bautizado aquellos lugares con estos nombres porque les gustaba. Simplemente llamaron a estos enclaves con estos nombres porque les gustaba, no tenía ningún tipo de relación. Este también les afirmó que la zona en cuestión estaba cerrada por el peligro que entrañaban estas cuevas, de tal manera que nadie podía acceder a aquella zona del Gran Cañón. Luego me gustaría también hablar sobre el Instituto Smithsonian. ¿Por qué está negando todo esto? ¿Qué es lo que pasa en el Instituto Smithsonian? Porque es que tirando del hilo uno se da cuenta de que hay más de lo que se ve a simple vista. Como ya hemos dicho, Kincaid y S.A. Jordan no existían para ellos y ninguna investigación se había hecho en el Cañón del Colorado. El Instituto Smithsonian es un centro de educación e investigación que posee además un complejo de museos asociado. Está administrado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Ya empezamos a ver qué es lo que está pasando. El gobierno de los Estados Unidos es el propietario. Además de estar financiado por él, recibe fondos gracias a donaciones, ventas, concesiones, licencias de actividades y revistas. O sea, tiene un buen negocio montado el Smithsonian. El Instituto Smithsonian fue fundado en 1846 para el aumento de la difusión del conocimiento, con fondos legados a los Estados Unidos por el científico británico James Smithson, que vivió desde 1765 hasta el 1829, pero que, sin embargo, y muy extrañamente, nunca visitó los Estados Unidos. Nunca visitó los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser esto? Hace una donación de $500.000 y nunca ha visitado los Estados Unidos. Esto es muy raro. No se sabe mucho sobre la vida de Smithsonian. La verdad es que, de Smithson, perdón, sus colecciones científicas, cuadernos, diarios y correspondencia se perdieron en un incendio que destruyó el edificio del Instituto Smithsonian en 1865, algo también bastante raro. Hace una donación extraña y luego todo su legado se quema. Solo se salvaron del fuego 213 volúmenes de su biblioteca y algunos escritos personales.
Yo sigo pensando que esto es muy extraño. Una donación de $500.000 para alguien que nunca fue a América y cuyo rastro ha sido desaparecido del mapa, esto me parece muy extraño. También hay algo bastante curioso que me gustaría comentaros, y es que qué pasa con los indios de la zona y sus tradiciones. ¿Qué nos cuentan los indios sobre todo esto? Porque es bastante impresionante. Parece ser que los nativos de la zona, los indios paiutes, hablan de leyendas que enlazan con estas cuevas. Cuando fueron consultados, los indios paiutes narran que existen leyendas transmitidas desde tiempos inmemoriales sobre batallas que ellos tuvieron con unos gigantes blancos de pelo rojo que vivían en esa zona cuando la tribu de los paiutes llegaron por primera vez al territorio de Nevada. Los paiutes llamaban a este pueblo los gigantes blancos Xi'Teka. Según ellos, estos hombres pelirrojos eran un pueblo guerrero y varias tribus indias se unieron para luchar juntos en una larga guerra contra ellos que según algunos dicen pudo durar hasta unos 1000 años. En esas leyendas se describe cómo en esas batallas los paiutes y sus aliados emboscaron y lucharon contra los gigantes blancos hasta que casi los mataron a todos, menos a unos pocos a los que forzaron a refugiarse en el interior de una caverna. Después de esto, los paiutes apilaron matorrales a la entrada de la cueva y le prendieron fuego, y así fue como los paiutes mataron a todos los que intentaron salir de la cueva y mantuvieron el fuego vivo hasta que los que quedaron dentro murieron asfixiados. Esto es lo que cuenta la leyenda de los indios paiute. Ojo con lo que cuentan estos indios. Luego también yo me he estado informando a ver si la noticia de prensa es verídica, ¿no? A ver si es verdad, a ver si el periódico por lo menos existía, porque hoy en día hacer un hoax o hacer un bulo es facilísimo con Photoshop. El caso es que me he estado informando en la página de la librería del Congreso de Estados Unidos, conocido como el congress.gov. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que lo veáis. Y bueno, esta página proporciona información legislativa de los Estados Unidos y encontramos los siguientes datos sobre esta revista. Dice que desde 1928 hasta 1946 se le conoció como el Phoenix Evening Gazette. Tenía un nombre alternativo por el que la gente lo conocía, que era Phoenix Gazette. Tenía unos títulos anteriores, según detalla aquí la página, que era de Arizona Gazette, y esto fue de 1895 a 1928. Los títulos posteriores que recibió fue la Gaceta de Phoenix, y esto fue de 1946 hasta 1997, momento en el cual el periódico dejó de publicar para siempre. Títulos relacionados, antes de todo lo que hemos hablado, fue el Boletín Semanal de Arizona, así es como se llamaba, desde el 1900 no se sabe cuánto hasta el 1980, por lo que el periódico realmente existió. Lo único que no se sabe fue el nombre del propietario del periódico cuando se publicó esta noticia, algo también a tener en cuenta. Y bueno amigos, pues habiendo visto todo esto, podemos llegar al momento de las conclusiones, ¿no? A ver qué es lo que podemos sacar de aquí. Yo os voy a dar mi opinión, no significa que sea la verdad. Vosotros podéis cogerla si os interesa y si no, pues descartarla. Lo que yo me estoy dando cuenta en esta historia es que lo primero de todo es que si esto es cierto, habría que reescribir por completo toda la historia. No me extrañaría desde mi punto de vista que algo así pudiese haber sucedido, ya que hay en otros países como en China que entierran las pirámides, ¿no? No es nada raro que oculten. El instituto, como ya hemos visto, es de dudoso origen, con una donación extraña y es propiedad del gobierno americano hoy en día, cosa a tener en cuenta. Encuentran el nombre de S.A. Jordan en la revista que hemos dicho de Smithsonian Scientific Series de 1910. Otro dato curioso, cuando el Instituto Smithsonian lo negaba. Luego, la descripción del periódico es rico en detalles. Es tan rico que parece escrito por Tolkien. Si esto realmente es un hoax, un bulo, pues la verdad es que está muy bien descrito y el que lo ha escrito por lo menos tiene que tener unas nociones de arqueología tremendas, porque sabe detalles como la dureza del cobre, el tallado de las piedras con ángulos rectos que parecían imposibles. Tuvo en cuenta detalles que otras gentes pasarían por alto. Parece que está muy bien redactado para ser mentira. Sobre el misterioso Cañón del Colorado que nadie puede acceder. Esto también suma más leña al fuego. Que no se pueda entrar, esto también
es echarle más leña al fuego. Y por último, por último no, la continua negación de los hombres de hoy en día, los oficialistas, ¿no? Por parte de decir que todo lo que había sucedido, todo es mentira, no existe involución, solamente una evolución lineal desde el Neandertal hasta nosotros. Este empeño continuo que yo, la verdad es que no lo veo en cuanto me pongo a ver las pirámides de Egipto, por ejemplo, ¿no? Esto es otro dato a tener en cuenta. Los oficialistas siempre intentan detractar la verdad original, ¿no? Y por último, la tradición de los payutes. La tradición de los payutes también es bastante contundente lo que están contando. Y todo esto tiene un porqué. Las leyendas tienen un porqué, no son sacadas de la manga de nadie. Tienen orígenes en cosas auténticas, según desde mi punto de vista, ya digo. Vosotros podéis creer lo que vosotros queráis. Ya os digo, estos son los datos que yo veo un poco a favor. En contra, sí se podría decir que es verdad que no hay ninguna fotografía, ningún análisis, nada de nada sobre nada de esto, valga la redundancia. Así que está en vosotros deducir qué es lo que está pasando con todo esto. Yo simplemente os he ofrecido una serie de datos que espero que hayáis aprovechado. Espero que os haya gustado este programa, que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.